Cuando piensas en una persona tóxica, ¿qué te viene a la mente? Los rasgos tóxicos no siempre son obvios. Pueden pasar desapercibidos por un tiempo. Puede ser un desafío mirar hacia adentro y analizar si tenemos estos rasgos, pero esto también puede darnos la oportunidad de convertirnos en un mejor amigo, un mejor familiar y una mejor pareja. En este video aprenderemos acerca de 6 señales de que podrías estar convirtiéndote en una persona tóxica. Si notas que tienes algunas de estas tendencias, no debes sentirte mal contigo mismo. El objetivo es ayudarte a reflexionar y ver si hay cosas que puedes mejorar en tu estilo de comunicación o en tus comportamientos que podrían beneficiarte al cambiar. Veámoslos. 1. Eres discutidor. ¿Te encuentras constantemente discutiendo o te sientes emocionado cuando surge un conflicto? Si es así, podrías estar actuando de manera tóxica con quienes te rodean al causar desacuerdos innecesarios. Por supuesto, es normal discutir de vez en cuando con las personas que te rodean. Los desacuerdos son cosas que simplemente pasan. Pero si notas que es un patrón constante y que te resulta difícil mantener la paz en tus relaciones, puede valer la pena considerar si estás empezando peleas que podrían evitarse. 2. Nunca reconoces tus errores. Todos cometemos errores y a veces incluso lastimamos a las personas sin querer. Pero la forma en que actuamos después de estos deslices puede marcar una gran diferencia en nuestras relaciones. ¿Cómo respondes en estas situaciones? Una señal reveladora de que no puedes admitir tus malas acciones es que a menudo dices, lamento que te sientas, en lugar de lamento que yo. En vez de asumir la responsabilidad y disculparte cuando te equivocas, puede que tiendas a echarle la culpa a otra persona o cosa. Una forma de evitar este comportamiento tóxico es escuchar las preocupaciones de la otra persona antes de ponerse a la defensiva y concentrarse en solucionar el problema en lugar de tener la razón. 3. Parece que no puedes evitar el drama. Si siempre te encuentras envuelto en un drama, ya sea en el trabajo, la escuela o en tu vida personal, puede ser útil reflexionar sobre ti mismo y preguntarte por qué. ¿Todos los demás están equivocados o hay algo que puedas cambiar para mantener relaciones más pacíficas? Algunas personas tienen personalidades o pensamientos muy diferentes entre sí y simplemente no se llevan bien. Pero también puede haber una causa diferente. Por ejemplo, ¿el drama te hace sentir importante porque la atención está puesta en ti? ¿Es una forma de llamar la atención y de imponerte? ¿Te entretiene? Si es así, este podría ser un comportamiento tóxico que puede tener un efecto negativo en ti y en las personas que te rodean. 4. Eres celoso y posesivo. ¿Eres celoso con tus amigos o compañeros? Para analizar esta pregunta más a fondo, fíjate en cómo te sientes cuando las personas cercanas a ti pasan tiempo con otros. Si sientes una sensación de posesividad o tienes la necesidad de controlarlos, este podría ser un comportamiento tóxico que deberíamos examinar más de cerca. Puede ser bueno comunicarse abiertamente con tus amigos o tu pareja para establecer límites razonables. También es importante que seas consciente de ti mismo cuando surjan sentimientos de celos. Recuerda, el hecho de que un amigo disfrute de salir con otra persona no significa que su relación contigo sea menos importante para él. 5. Eres demasiado competitivo. En circunstancias normales, la competencia es sana. La mayoría de nosotros queremos sobresalir y sentir que estamos por encima del promedio. Pero también es importante celebrar el éxito de los demás y animarlos, especialmente con aquellos que amas. ¿Cómo te sientes cuando te enteras del éxito de un ser querido? ¿Estás feliz por ellos? ¿O sientes la necesidad de restarle importancia? Si te encuentras minimizando las victorias de los demás y solo celebrando las tuyas, es posible que estés teniendo comportamientos tóxicos. Hay lugar suficiente para el éxito de todos. El viaje de cada uno es diferente y los logros de los demás no invalidan los tuyos. 6. Eres extremadamente crítico con los demás. Cuando tienes una relación cercana con alguien, es posible que se burlen el uno del otro de vez en cuando. Esta podría ser incluso una forma de vincularte con tu amigo o pareja y mostrar lo cómodo que te sientes estando con ellos. Pero podrías pasarte de la raya y hacer que alguien se sienta mal consigo mismo. Cuando señalas los defectos de alguien, a veces puedes hacer más mal que bien.
Estas críticas no tienen por qué ser algo serio. Burlarse de las personas o hablarles en un tono irrespetuoso, ya sea sarcasmo o no, puede ser una forma tóxica de comunicarse. Si notas que cuentas chistes o haces comentarios que desaniman a los demás, pregúntate si eso podría estar afectando a su autoestima. Entonces, ¿te identificaste con alguno de estos puntos? Si llegaste al final de este video, tómate un momento para aplaudirte por aprender más sobre los rasgos tóxicos que podrías tener y por pensar acerca de cómo mejorar como persona o en tus relaciones. De por sí, eso ya es un logro. Ya sea que hayas reconocido alguno de estos rasgos en ti mismo o no, recuerda que todos tenemos espacio para la mejora. Tu deseo de reflexionar sobre tus propios hábitos te convertirá en un mejor amigo, compañero de trabajo, familiar o lo que sea. Pedir a los demás opiniones sobre tu estilo de comunicación, incluyendo cosas buenas y malas, puede ser una forma sencilla de reconocer y evitar comportamientos tóxicos y mejorar tus relaciones. Si tienes sospechas de estar en una relación tóxica o controladora, mira este otro video que hicimos hablando del tema. Si este video te ayudó, dale like y compártelo con amigos que también puedan encontrar autoconocimiento en él. Recuerda suscribirte a Psych2Go y activa la campanita para no perderte los videos nuevos. Todas las fuentes utilizadas se agregan en la descripción. Y como siempre, gracias por vernos.